No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus opiniones en los comentarios y suscribirte para estar al tanto de nuestras últimas historias. El aroma a ajo asado y romero siempre hacía que nuestra casa se sintiera más acogedora. Y esta noche, el aroma se intensificaba, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo del hielo y los vasos. Nuestra fiesta anual de verano estaba en pleno apogeo. Tom, mi esposo, pobrecito, había estado hecho un manojo de nervios toda la semana, no por las 20 y pico personas que pululaban por nuestra sala de estar y patio, sino por un invitado en particular, Arthur Calvel, su jefe. El señor Calvel. Incluso en mis propios pensamientos, seguía siendo el señor Calvel, un hombre cuya reputación de director ejecutivo exigente y pragmático lo precedía como un trueno. Tom había trabajado para él durante casi una década, y aunque lo respetaba, siempre había una corriente subterránea de, bueno, miedo no es la palabra adecuada, más bien un profundo cansancio. Alisé la parte delantera de mi vestido de lino, de un suave azul que solía tranquilizarme, y observé la habitación con la mirada. Tom estaba absorto en una conversación con algunos vecinos, con una sonrisa social ensayada, pero pude notar una ligera tensión en sus hombros. De vez en cuando me miraba y yo le dedicaba un gesto que esperaba que me tranquilizara. Éramos un equipo, Tom y yo, sobre todo en estas reuniones sociales que eran más una obligación laboral para él que un placer compartido. No es que me molestara ser anfitrión. Normalmente disfrutaba del bullicio, de la oportunidad de ponerme al día con los amigos, de la excusa para probar nuevas recetas, pero esta noche el ambiente se sentía un poco más tenso. El señor Calvel, como era de esperar, estaba reunido cerca de las grandes puertas francesas que daban al jardín. No era ruidoso ni bullicioso, todo lo contrario. Tenía una forma de hablar pausada que hacía que todos se inclinaran para escucharlo, una autoridad silenciosa que probablemente le resultaba útil en la sala de juntas. Era un hombre alto y distinguido, con el cabello plateado impecablemente peinado y una mirada que parecía no pasar nada por alto. Solo lo había visto un par de veces en eventos de la empresa, siempre breves y corteses intercambios. Era perfectamente cortés, por supuesto, pero había una barrera invisible, un aura de autoridad inalcanzable. Esta noche, en nuestra casa, esa atmósfera se sentía intensificada. Había pasado la mayor parte del día asegurándome de que todo estuviera perfecto. El jardín lucía espléndido, las hortensias rebosaban de color y las guirnaldas de luces que Tom había colgado con tanto esmero proyectaban un brillo cálido y acogedor al caer la noche. Dentro, la mesa del buffet estaba repleta de comida. Mis famosas mini quiches, un nuevo paté de salmón del que estaba bastante orgullosa, ensaladas, quesos y una montaña de pan recién horneado de la panadería local. Incluso me acordé de colocar las tarjetitas con los nombres de los quesos, algo que solía olvidar hasta el último momento. Quizás fue una tontería esforzarme tanto por impresionar al jefe de Tom, pero no se trataba solo de su carrera. Se trataba de crear un ambiente acogedor, un lugar donde todos pudieran relajarse, incluso un hombre como Arthur Calvel, o al menos eso esperaba. Mientras me movía por el local, rellenando un cuenco de aceitunas por aquí, ofreciendo una servilleta por allá, mi mirada se desvió hacia el señor Calvel. Escuchaba atentamente al joven Michael Perry, del departamento de Tom, quien gesticulaba con entusiasmo mientras explicaba un nuevo proyecto. El señor Calvel asentía de vez en cuando, con una expresión indescifrable. ¿Estaba realmente interesado, o era la atención ensayada de un director ejecutivo que recopila datos? Me preguntaba cómo sería hablar con él de verdad, más allá de los típicos cumplidos como, qué bien lo pasaste en la fiesta, Sara, o, tu casa es encantadora. ¿En qué pensaba un hombre así cuando no estaba al frente de una empresa multimillonaria? ¿Tenía aficiones? ¿Alguna vez se relajaba viendo una película tonta? Era difícil de imaginar. Mi amiga Clara Ara se acercó a mí con una mirada traviesa. No da tanto miedo de cerca, ¿verdad?, susurró, asintiendo discretamente hacia el señor Calvel. Un poco como un águila severa, pero un águila al fin y al cabo. Me reí suavemente. No lo sé, Clara Ara. He estado demasiado ocupada asegurándome de que no se acaben los canapés. Tomé una bandeja vacía. El deber llama. La cocina me brindó un santuario momentáneo. Respiré hondo. El aroma a pastel caliente aún perduraba. Desde aquí, la fiesta era una sinfonía apagada de risas y charlas. Comencé a colocar más crustini de salmón ahumado en la bandeja. Mi mente reproducía la imagen del señor Calvel.
Tom había mencionado casi de pasada que el Sr. La esposa de Caldwell había fallecido hacía unos años. Una enfermedad repentina, creo, había dicho. Era un breve detalle que humanizaba la imponente personalidad del hombre. Me pregunté si la intensidad de su mirada, su reserva, eran un escudo contra el dolor. O tal vez simplemente era así por naturaleza. Pensé en mi pequeño rincón de la casa, la pequeña terraza acristalada que también hacía las veces de estudio de arte. Estaba un poco desordenado, un lienzo con un paisaje a medio terminar apoyado en el caballete, tubos de pintura y pinceles esparcidos sobre una mesa cercana. Era mi refugio, mi mundo privado donde podía perderme durante horas. Sin embargo, llevaba semanas sin tocar un pincel. La vida, como suele suceder, se había interpuesto. Compromisos laborales. Trabajé a tiempo parcial como contable para una organización benéfica local, tenía obligaciones familiares, y además, me dediqué a los preparativos de esta fiesta. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que a menudo dejaba mis propias pasiones en segundo plano, diciéndome a mí misma que ya las atendería más tarde. Más tarde, cuando Tom no estuviera tan estresado, más tarde, cuando el jardín estuviera perfecto, más tarde, cuando la casa estuviera impecable. Siempre había un más tarde. Con la bandeja reabastecida, puse mi sonrisa de anfitriona y me dirigí de nuevo a la sala de estar. Al pasar por la puerta del pasillo que conducía al estudio y a los dormitorios, noté que era ligeramente estrecha. Normalmente mantenía esa parte de la casa cerrada durante las fiestas para mantener todo bajo control. La empujé suavemente, con la intención de cerrarla con más firmeza, y entonces lo vi. El señor Caldwell no estaba en el pasillo, sino que acababa de entrar en la sala de estar, nuestra sala de estar. Sentí un pequeño vuelco en el corazón por la sorpresa, y por un instante me quedé allí parada, invisible en la tenue luz del pasillo. No estaba mirando las fotos familiares en la pared, ni los estantes repletos de la colección de mapas antiguos de Tom. Su atención estaba fija en algo en el rincón más alejado, mi caballete y el cuadro inacabado de la costa cerca de donde crecí. Permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas a la espalda y la cabeza ligeramente ladeada, contemplando el lienzo. No había nadie más alrededor. Los ruidos de la fiesta parecían desvanecerse en un murmullo lejano. Fue un momento increíblemente íntimo, y supe que probablemente debería haberme hecho notar, aclararme la garganta, algo. Pero no pude. Me quedé paralizada, una extraña mezcla de aprensión y una curiosidad aún más extraña me mantenían cautiva. ¿Qué estaría pensando? ¿Estaría juzgando mis pinceladas de aficionada, mi obra inacabada? Sentía que estaba viendo una parte de mí que mantenía oculta, no solo de los invitados, sino cada vez más incluso de mí misma. Y entonces se movió lentamente, acercándose un paso al caballete, y el mundo pareció tambalearse. Debí de emitir un leve sonido, tal vez contuve la respiración, porque entonces se giró, no de golpe, sino con un movimiento lento y deliberado. Sus ojos se encontraron con los míos. No eran severos ni críticos, como en parte había esperado. Había algo más en ellos, algo que no lograba descifrar. Un destello de sorpresa, tal vez, pero también una especie de contemplación silenciosa. Él no dijo nada de inmediato, ni yo tampoco. El silencio se prolongó, roto solo por las tenues notas de la música que provenían de la sala y el frenético latido de mi propio corazón. Sentí que se me ruborizaban las mejillas, avergonzada de que me hubieran pillado observándolo, y aún más avergonzada de que estuviera mirando mi cuadro, tan personal e inacabado. Me dedicó una leve sonrisa, casi vacilante, una expresión totalmente inesperada que suavizó los rasgos marcados de su rostro, y entonces habló, con voz baja, pero con un peso mucho mayor del que la informalidad del lugar sugería. «¿Esto es tuyo, Sara?», preguntó, alternando la mirada entre mí y el lienzo, para luego volver a mí. No era una acusación ni una simple pregunta. Tenía un tono, una resonancia que me atravesó, haciéndome sentir expuesta. Y fue entonces cuando me quedé paralizada, no por miedo, sino por una profunda sensación de expectación, como si estuviera al borde de un precipicio desconocido. No tenía ni idea de lo que iba a pasar, pero de alguna manera sabía que aquello no era una charla cualquiera de fiesta. Era algo completamente distinto. Señaló el cuadro, un paisaje marino con el que llevaba meses lidiando, intentando capturar la forma particular en que la luz incidía sobre los acantilados al atardecer. La luz, dijo, con voz aún baja,
casi un murmullo. Intentas capturar el brillo efímero justo antes de que se desvanezca. Eso es increíblemente difícil. Me quedé mirándolo fijamente. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía este hombre, este titán de la industria, comprender la lucha artística tan específica que me había mantenido volviendo a este lienzo, frustrado, pero decidido? No era un comentario genérico sobre una bonita imagen. Fue una observación precisa, una que demostraba que realmente miraba, no solo echaba un vistazo. Sí, logré decir, con voz apenas audible. Ha sido un reto. Él asintió lentamente, con la mirada fija en el cuadro. Mi difunta esposa, Eleyanar, dijo, y su voz se suavizó con una ternura tan inesperada que me dejó sin aliento. Era pintora, sobre todo de paisajes. Siempre decía que lo más difícil era pintar no solo lo que se ve, sino también lo que se siente al verlo, especialmente la luz. Lo llamaba pintar el aire. Eleyanar. Él pronunciaba su nombre con tanta reverencia, con tanto amor. De repente, la imagen del formidable director ejecutivo comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo mucho más humano, mucho más vulnerable. No vi al jefe de Tom, sino a un hombre que había amado y perdido, un hombre que comprendía el lenguaje del arte, el sentimiento que pintaba el aire, repetí, la frase resonando profundamente en mi interior. Es una forma hermosa de decirlo. Ella pasaba horas, continuó, con una leve y triste sonrisa en los labios, simplemente observando cómo cambiaba la luz. Tenía un pequeño estudio en una casita, muy parecido a esta habitación, me imagino, impregnado del olor a trementina y aceite de linaza, y lienzos en diferentes etapas de creación. Miró a su alrededor, observando mi desordenada terraza acristalada, los tubos de pintura, los trapos manchados, la colección de pinceles en viejos tarros de mermelada. Su mirada no era crítica, como temía. Era comprensiva. Más que comprensiva, reflejaba una chispa de reconocimiento. Últimamente no he pintado mucho, confesé, sintiendo un repentino impulso de explicarme, de compartir algo de mí con aquel hombre que, en cuestión de segundos, se estaba transformando ante mis ojos. La vida se complica, ¿sabes? Lo sé, dijo, volviendo a mirarme, con una profunda empatía en sus ojos que resultaba totalmente conmovedora. Eleyanar solía decir que la vida era la mayor distracción para vivir. Una paradoja, pero entendí a qué se refería. Las cosas que debemos hacer a menudo eclipsan las que necesitamos para nuestra alma. Por nuestras almas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Jamás imaginé tener esta conversación con Arthur Calvel. Fue íntima, profunda, y tuvo lugar en el silencioso caos de mi propio espacio creativo, algo descuidado. Sentí una calidez que me invadió, una conexión tan sorprendente como reconfortante. No solo veía un pasatiempo, una afición agradable. Veía una parte de mí que había dejado latente, y, a su manera discreta, reconocía su importancia. Dejó tantas cosas sin terminar, continuó, con un tono de suave melancolía. Durante mucho tiempo, no pude soportar mirarlas. Sentí como si me acusaran de algo tan hermoso, interrumpido. Hizo una pausa, y pude ver el esfuerzo que le costaba continuar. Pero entonces empecé a verlas de otra manera, no como inacabadas, sino como momentos capturados. Cada una un testimonio de su pasión, de su forma de ver el mundo. Dio un paso más cerca de mi caballete, y por un instante pensé que podría extender la mano y tocar el lienzo. En cambio, simplemente la miró. La miró detenidamente. Esta luz que persigues, dijo. Vale la pena perseguirla, Sara. No dejes que las distracciones te venzan por mucho tiempo. Sus palabras fueron sencillas, directas, pero resonaron con la fuerza de una revelación. No era un consejo. En realidad, no. Era más bien un permiso. Permiso para valorar esta parte de mí. Permiso para hacerle espacio de nuevo, proveniente de la fuente más inesperada. El formidable jefe de Tom, a quien siempre había visto como una figura de autoridad distante, estaba en mi desordenado estudio, hablándome al corazón como pocas personas lo habían hecho. La fiesta de afuera, con sus risas y el tintineo de las copas, parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. En esta pequeña habitación bañada por el sol, algo significativo se estaba transformando en mi interior, una especie de despertar, todo porque Arthur Calvel se había atrevido a alejarse del ruido y ver con claridad. Recuperé la voz,
aunque aún temblaba un poco. Gracias, señor Caldwell, por decir eso, por comprender. Entonces se giró completamente hacia mí, y la sonrisa vacilante de antes reapareció, esta vez con un poco más de confianza. Arthur, por favor, dijo. Y gracias, Sarah, por compartir tu luz conmigo. Volvió a señalar el cuadro, incluso en su proceso de creación. Arthur, el nombre me sonaba extraño, pero a la vez apropiado en este nuevo contexto. La barrera formal entre nosotros no solo se había derrumbado, sino que se había disuelto. Ya no era solo el jefe de Tom. Era Arthur, un hombre que comprendía la pérdida, que apreciaba el arte y que, en tan solo unos minutos, me había brindado un regalo increíble, una renovada sensación de mi propio espíritu creativo. Miró hacia la puerta, como si recordara de repente la fiesta de la que había escapado momentáneamente. Quizás deberíamos reunirnos con los demás antes de que tu marido envíe un grupo de búsqueda. Ahora había un toque de humor en su tono, una ligereza que antes no estaba presente. Sí, tal vez deberíamos. Acepté, aunque una parte de mí deseaba quedarme en el tranquilo santuario del solarium, para hablar más sobre el Ellanar, sobre pintura, sobre el aire. Mientras caminábamos de regreso hacia la parte más animada de la casa, me sentí diferente. La tensión que sentía antes por la fiesta, por su presencia, se había desvanecido. En su lugar, me invadió una tranquila sensación de asombro y una creciente emoción. Había visto una parte de mi alma y, en lugar de juzgarla, la había validado. Al regresar a la sala, el ambiente parecía haber cambiado por completo. O tal vez era yo quien había cambiado. Tom nos miró, nos vio salir juntos del pasillo y pude percibir un destello de sorpresa, quizás un poco de preocupación, en sus ojos. Le dediqué una cálida sonrisa, más amplia y sincera que cualquiera de las que le había ofrecido en toda la noche. Señor Caldwell, Arthur captó la mirada de Tom y asintió levemente, casi imperceptiblemente, un gesto que parecía transmitir un mensaje sencillo y tranquilizador. Los hombros de Tom estaban visiblemente relajados. El resto de la velada transcurrió en un agradable sueño. Me encontré observando a Arthur con otros ojos. Seguía siendo distinguido, seguía captando la atención, pero ahora percibía la calidez bajo su aparente reserva, el atisbo de tristeza tras su mirada perspicaz. Vi a un hombre que, como todos nosotros, guardaba sus propias historias, sus propias penas y pasiones. La conversación que habíamos tenido en el solarium se repetía en mi mente, sus palabras resonando. No dejes que las distracciones te dominen por mucho tiempo. Fue como una llamada a la acción, un suave empujón de un mentor inesperado. Cuando la fiesta llegaba a su fin y los invitados empezaban a marcharse, dando las gracias, Arthur se acercó a Tom y a mí en la puerta. Sarah Tom, dijo, suavizando ligeramente su formalidad anterior. Gracias por una velada maravillosa. Su casa es preciosa y la comida, excepcional. Sarah, nos alegra mucho que hayas podido venir, Arthur, respondí, llamándolo por su nombre de pila, sintiéndome ahora más natural. Tom me lanzó una mirada de sorpresa, pero no dijo nada. Arthur le tendió la mano a Tom. Tom, siempre un placer. Luego se volvió hacia mí y por un momento pensé que también me estrecharía la mano. En cambio, sus ojos se encontraron con los míos y allí estaba esa misma mirada de tranquila comprensión. Sigue persiguiendo esa luz, Sarah, dijo en voz baja, solo para que yo lo oyera. Y luego, con un cortés asentimiento, se marchó. Me quedé un momento en la puerta, viendo cómo su coche se alejaba de la acera, las luces traseras rojas desapareciendo en la noche. El aire estaba fresco, con el aroma a tierra húmeda y el persistente olor a carbón de la barbacoa del vecino. Tom se acercó por detrás y me rodeó la cintura con un brazo. Bueno, dijo con un tono de alivio en la voz. Eso salió mejor de lo esperado. Parecía que realmente lo estaba disfrutando. Hizo una pausa. Ustedes dos parecían estar teniendo una charla bastante animada en la sala. ¿Todo bien? Me recosté contra él, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Todo está más que bien, Tom, dije, sonriendo para mí misma en la oscuridad. Es sorprendentemente maravilloso. Todavía no estaba preparada para compartir los detalles de mi conversación con Arthur. Me parecía demasiado personal. Pero sabía que algo había cambiado. No solo mi percepción del jefe de Tom, sino también mi percepción de mí misma y de lo que quería, o mejor dicho, necesitaba, dedicarle tiempo en mi vida.
Más tarde esa noche, después de lavar el último plato y cuando por fin reinaba el silencio en la casa, me sentí atraída de nuevo hacia el solarium. La luz de la luna proyectaba largas sombras sobre el suelo, iluminando el caballete y el lienzo sin terminar. Tomé un pincel, sintiendo su peso familiar en mi mano. Pintando el aire, susurré para mí misma, las palabras de Ellaner, transmitidas por Arthur, resonando en mi mente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un verdadero y puro deseo de pintar. Las distracciones no habían ganado. No esta noche. Y mientras mojaba el pincel en un mechón de azul cerúleo, sentí una profunda gratitud por un encuentro inesperado, un momento compartido de vulnerabilidad que, de alguna manera, había logrado reavivar una llama olvidada en mi interior. La fiesta había terminado, pero para mí algo nuevo apenas comenzaba. Y todo empezó porque el jefe de Tom, un hombre al que creía conocer a la perfección, se tomó un momento para observar, para ver de verdad y para compartir un pedacito de su corazón. Me di cuenta de que eso era un regalo más valioso que cualquier éxito profesional.